Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Seguimos con más iLíderes por 25, este tuyo. Gracias, Luis, mi gracias. amigo, nos conocemos creo que son 2 dígitos largos, ¿está? Primero, 2000 más o menos. más, por eso te digo, Más o menos muchos, 2000. es una bocha, un montón de tiempo. Primero, ¿te imaginabas que íbamos a estar hablando de 25 años? No, esto es una locura. Realmente pasaron muchas ¿Tenías cosas. pelo? Tenía pelo, tenía muchos más sueños de los que tengo ahora también, pero realmente tuvimos este privilegio de ver la evolución de esta industria desde sus comienzos en el país. Entonces, Sí. digamos que nos da como un bagaje diferente a los que recién arrancan. Con los pioneros, hay un libro justo dice Los pioneros y visionarios. Los invito a todos a ingresar en Génesis de un futuro digital, en génesisfuturo.digital, donde tienen estos 25 libros que forman parte de la colección en todas sus dimensiones, analógica y digital, con inteligencia artificial y contado por los protagonistas como Luis, que vivieron los orígenes, porque este ecosistema no fue evolución espontánea, fue una construcción de momentos, ¿no? Nosotros identificamos 25 momentos, pero antes de empezar con eso, porque esto es para tus nietos, ¿no? Cuando digan, ¿qué hacía el abuelo? Bueno, va a quedar indexado, porque esto es como los papiros del Mar Muerto, si no lo indexamos nosotros, Claro. muere con nosotros, entonces hay que hacer este proceso, por eso es un homenaje. Si tuviera acá mis cascos de Ayrton Senna y de Hamilton, te estaría nombrando oficialmente el Ayrton Senna del Digital Commerce. Pero, ¿cómo empezó el Luis digital, ¿no? El Luis que tuvo su primer contacto con el que te cayó la manzanita tipo y dijiste, mira, lo que se puede hacer a través de digital. Sí, bueno, tuve la oportunidad de arrancar prácticamente cuando Internet ingresó al país. Desde el primer momento... Los primeros ISP. Sí, ¿Te acordás que era satelital? Era... No había por mucho tiempo fue satelital. Claro, fue carísimo, ¿te acordás? fue por dial-up. Sí. Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer con una mini empresa era hacer diseños de páginas web. Era lo básico que... Nombre de la empresa para indexarla. En ese entonces, esa empresa se llamaba Acinsa. Así es. Sí, ya no existe. Y después de eso, bueno, arranqué también en un ISP desde el área técnica, desde el área de marketing y también haciendo un poco de desarrollo. O sea que más o menos, digamos que crecimos con lo digital desde que tuvo una primer posición dentro del país. Así es que nada. ¿Y cuál fue tu primer escudería karting? La que empezó a pagarte fue esta de agencia de marketing, de Sí. agencia de páginas web o Exactamente, de en ese marketing momento era digital. diseño, ni siquiera desarrollo. Diseño web. Claro, después de eso, bueno, pasamos a hacer integraciones con... Sí, esa fue la primera, ¿no? Después ya pasamos a hacer desarrollo, software e integraciones con medios de pago y también ya más en los fierros de lo que se iniciaba. ¿Te acordás? Los jinetes apocalípticos del e-commerce era medios de pago, logística y confianza, ¿no? O sea que no había las tarjetas de crédito, la tarjeta de débito, no había bancarización, o sea, faltaban que en el momento que solamente se permitían las tarjetas de crédito, que no habían los gateway, porque creo que Bancar fue el primer gateway. Bancar fue el primero y nosotros en la empresa donde estuvo fuimos los primeros que hicimos esa integración justamente, ¿no? O sea, éramos como precursores en ese sentido y era toda una evolución, o sea, era toda digamos, una innovación del momento, pero no sabíamos que lo técnico no era suficiente. Sí. Entonces empezamos como a darnos cuenta de que era nada más que aplicar la funcionalidad, aplicar la tecnología, pero que sobre la tecnología existían un montón de capas que tenían que ver con el comercio, ¿no? Con el comercio digital y con el marketing en ese entonces. O sea, fuimos como también aprendiendo con
con el... Todos hicimos camino al andar, nadie tenía la brújula, o ni el mapa con la brújula, porque no había ni mapa ni brújula, ¿no? Claro. Todo lo hacíamos como si fueran los conquistadores, ¿no? Abriendo camino y yendo hacia adelante. Sí, los que nos tocó, teníamos algo de benchmark, ¿no? Sí, pero... totalmente. Los que nos tocó desde lo técnico pensábamos que eso iba a ser suficiente. Bueno, y ahora, con esta experiencia, ¿no? Si tenés que elegir 3 momentos, y te lo voy a poner más difícil, ¿no? Para que el casco de Ayrton Senna no sea gratis. En el tema técnico, ¿no? Que vos decís, ¿cuáles fueron los momentos, no sé, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de APIs y hablar de la nube, cuando empezamos a hablar del open source, el software as a service, ¿cuáles fueron los momentos que para vos fueron bisagra, que fueron un antes y un después? A mí me parece que uno de los puntos más fuertes es cuando irrumpieron los SaaS. ¿El open source o el software libre? ¿Te acuerdas que era el software libre? Sí, claro. Y después vino el SaaS, la evolución del Application Service Provider, o el SaaS como SaaS. El SaaS como SaaS, porque anteriormente a eso como que tenías opciones comerciales y teníamos las opciones de open source que también estaban muy bien posicionadas en ese entonces y eran como dependiendo de tu equipo podías optar por una u otra. Pero no te resolvía infraestructura. No te resolvía infraestructura. En cambio, y la infraestructura, el SaaS te trajo infraestructura. Cloud, resolvió un montón de problemas porque además dentro del cloud seguías teniendo esas dos opciones de todas maneras, pero era una solución mucho más robusta, mucho más definitiva y te permitía enfocarte en el negocio, que era lo importante en ese entonces. En cierta forma, la evolución del software libre, los open source, el ecosistema que trajo Magento, el ecosistema que trajo WordPress, Drupal, que te trajeron un ecosistema que traía soluciones que localizaban, pero no te dan el mantenimiento, ¿no? Tenías que tener el chico WordPress, el chico Magento, el chico Drupal, y dependías mucho de esa customización que se hacía, que a veces era un Frankenstein, sí, ¿no? Por supuesto. Y además, después, yo te diría como segundo hito, ya las soluciones integradas como Shopify y similares, que de alguna manera Vitex. Volvieron a Vitex, ni hablar. Pero eso es nobleza obliga, ¿no? Grandes ligas, Vitex es otro nivel. Y que de alguna forma ya solucionaron la infraestructura. Sí. Y te daban también el tema mantenimiento, SLA, seguridad, un montón de cosas que cuando empezás a tener volumen, empezás a ver o empezás a, como digo yo, el motor karting empieza a tomar velocidad, toda esa carrocería y todo lo que es el chasis empieza a moverse mucho y te das cuenta que necesitas algo que alguien lo mantenga para poder dedicarte a lo tuyo, ¿no? Además, las exigencias de los usuarios te llevan a adquirir estas nuevas propuestas tecnológicas, ¿no? No es imposible competir si no tenés algo que te permita dar seguridad, confianza y dedicarte a lo tuyo, ¿no? Dedicarte al negocio en sí. ¿Y el tercer momento? ¿O así hito que identifiques? No, por supuesto la inteligencia artificial. Okay. Ni hablar. La inteligencia artificial. Pero ¿ves la inteligencia artificial? Vos que viviste el boom del 99 de Internet, ¿ves que va a ser igual o más potente de lo que fue Internet? Porque Internet todavía lo estamos viviendo, ¿no? Yo creo que Internet es omnipresente y la inteligencia artificial se va a potenciar con Internet, porque Internet no va a dejar de existir. No. Se basa, o sea, accedemos a la inteligencia artificial porque tenemos la capilaridad de Internet y se va a potenciar con 5G, 100 veces más de velocidad. Así y eso toda la capacidad de procesamiento y almacenamiento lo vamos a tener en la nube. Pero ves que vamos a tener primero, la pregunta es, la primera es que tenés que responderme sí o no. ¿Va a ser más potente que Internet? Yo pienso que sí. Ahora la segunda es, sí. ¿Y vamos a tener el tiempo de Internet? Porque Internet nos dio 25 años y que todavía estamos surfeándolo, ¿no? Pero nos dio tiempo para poder incorporarlo, para apropiarnos. Esto es, o te subís, o sea, es un tren. O te subís o te atropella. No, va a redefinir absolutamente, lo está haciendo, no estoy diciendo nada extraño ni nada que no se esté hablando, pero redefine
Sí, redefine el comercio. No, pero hay mucho bla bla, ¿viste? Del hype, ¿no? Hay mucho hype, sí. Pero cuando vos empezás a escarbar y decís, realmente impacto, realmente valor, realmente caso de uso, hay, pero hay mucho que todavía no impacta como debería impactar y le dedica mucho más tiempo y recurso del que debería por el valor que le aporta, ¿no? Claro. Sí. O sea, estamos también en una etapa de aprendizaje, ¿no? Sí. Los casos prácticos se están dando, hay casos de éxito, hay muchos fracasos también por la mala implementación, pero definitivamente yo creo que acá a 2 años los que no integren Sí. en el sus día, empresas, sí. en sus proyectos, como un hábito. Como algo, como una herramienta, como antes nos faltaba la infraestructura, ahora necesitamos inteligencia artificial, no van a poder competir de igual a igual, menos con las grandes empresas. No, y este concepto, ¿te acordás que lo hablamos en más de un evento del IT Mirror, ¿no? Que yo les recomiendo que busquen el artículo de Mariano Faría, del CEO de Vitex, 2017, creo que estamos hablando, 2016, que hablamos del IT Mirror, pero con ese concepto de que todas las profesiones iban a tener el Mirror. Sí. Y no lo hablamos como inteligencia artificial, sino como el mirror de tecnología. Y que muchas el área de tecnología per se, como tecnología, como sistemas, desaparece. Sí. Hoy con inteligencia artificial es como que ya eso pasa a ser una profecía hecha realidad. No, totalmente, desaparece como tal, está integrado, es cross a todas las áreas de cualquier empresa, de cualquier organización. Y el impacto que va a tener va a ser sí, yo coincido con vos que es una realidad, pero el tema es que esa realidad hay que hacerla, hay que ejecutarla, ¿no? Tiene que internalizarla, tiene que ser un hábito, como yo hablaba, esa inteligencia artificial aumentada tiene que incorporarse como un hábito. Totalmente. Y la parte aumentada es muy importante, ¿no? Porque es la parte donde nosotros seguimos estando, ¿no? Sigue estando la persona y sigue aportando y curando a esa persona donde le agrega valor. Sí. Lo que sí creo es que por ahí lo que nos cuesta es poder asimilar el nivel o la velocidad de conocimientos que van surgiendo con todas las herramientas que en forma mensual se van obteniendo. Es decir, tenemos demasiado conocimiento con poco tiempo de incorporación para poder ponerlas en práctica en nuestras empresas. Sí, Me parece que esa es la dificultad por ahí. Sí, pero mira lo interesante, ¿no? Porque antes decías, ¿qué trajo Internet? La democratización del acceso al contenido, a la información. Tenés todo un clic de distancia. ¿Te acuerdas que decíamos? Sí. Tenés un clic de distancia, pero había que curarlo. Y los buscadores te hicieron una especie de curación, pero había que digerirlo, había que leerlo, había que dedicarle tiempo. Sí. Hoy lo que tenés con inteligencia artificial es que hoy lo tenés todo a un prompt de distancia, pero sigue habiendo una curación y un entrenamiento, ¿no? Porque tenés que entrenar, podés utilizar los base model que ChatGPT, Gemini y demás, pero hay que tener ese nivel de profundidad, de localización, de darle los datos estructurados, para que agregue valor en serio, porque si no es como que si fuera una capa muy light la que te da. Claro. Light o potente, ¿no? Sí, pero sí. light sigue siendo, porque todos van a tener lo mismo. Entonces vos, si querés diferenciarte, vas a tener que entrenarla a nivel de vuelta, de alto rendimiento. Sí, volvemos a las bases, ¿no? Al final los datos sanos son los que te van a permitir tener... Todo termina siendo una base de datos, ¿no? Aunque haya inteligencia artificial de por medio. Exactamente. Bueno, y si tenemos que cerrar con una frase, ¿no? líderes por 25, que resume estos 25 años y que te salga del estómago, del corazón. ¿Cuál sería esa frase? Resumiendo, digamos, todo este tiempo. Sí, si tenés que decir que en una frase que resume estos 25 años, ¿cuál sería? ¿Una frase, una palabra? Y es vertiginoso esto. Sí. Es vertiginoso, interminable y apasionante a la vez, ¿no? Porque no sabemos cómo esto va a terminar. Y bueno, eso nos da como
vida como para poder seguir aprendiendo y seguir evolucionando también nosotros mismos, ¿no? Como profesionales. Bueno, si les pareció interesante esta entrevista de Líderes por 25, ingresen en genesisfuturo.digital, más de 200 entrevistas como la que tuvimos recién con Luis, que altamente recomendables, así que sean parte, aprovechen este poder entender, poder comprender el pasado para dominar el presente y estar preparados para lo que se viene a futuro, porque Génesis de un futuro digital tiene ese objetivo. Lo que estamos viviendo es un déjà vu, lo vivimos en distintos momentos, no sé si estás de acuerdo con eso, que es un déjà vu, que hemos vivido el mobile first, hoy es el AI first, y siempre va a haber un algo first, que tenemos que desaprender lo aprendido, pero que tenemos que aprender a surfear, a montar estas olas para sacarle el provecho, y lo más importante es montarla, ¿no? Estar en ese ritmo. Así que seguimos con más iLíderes por 25. Gracias. Gracias. Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro digital commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.